Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente, como todos los miércoles, de 5 a 6 de la tarde, en su programa Dejemos Huella. Estamos en una tarde muy lluviosa aquí en Heredia. Tuvimos también actividad eléctrica, mucha rayería, mucho trueno. Ya, gracias a Dios, está bajando la lluvia. Queremos nuevamente agradecerles por estar con nosotros aquí en el primer canal digital 100% en vivo, Voces por Media Calle. Déjeme indicarle que dele me gusta a la página, dele clic en la campanita derecha para que sea notificado de nuestros programas en vivo. Tenemos más de 25 programas en vivo durante la semana. Estamos iniciando un mes de septiembre, mes de la patria. Estamos iniciando también el mes donde se celebra el Día del Niño en nuestro país. Así que tenemos un mes cargado de muchas sorpresas y aquí en su programa Dejemos Huella no va a ser la excepción. Para hoy tenemos la segunda parte de nuestro tema ¿Y dónde está el manual? Que iniciamos la semana pasada con la primera parte y hoy nos corresponde desarrollar la segunda parte del programa que iniciamos precisamente finalizando octubre. Y hoy tenemos una invitada especial, tenemos una gran amiga y colega. Vamos a darle entrada. Ella es doña Lucía Camacho. Por aquí está nuestra invitada. Hola, doña Lucía. Hola, muy buenas tardes. Un honor estar acá como invitada en tu programa. Muchas gracias, Lucía. Y como siempre le digo a nuestros birnautas, usted sabía que así es como se le ha denominado al público que está viendo transmisiones en medios digitales como este, ¿verdad? Se les ha denominado birnautas. Entonces, como le digo a todos los birnautas, cada tarde de miércoles, busque su tacita de café, de té, y nos tomamos hoy un café. Aquí estamos ya Lucía y yo preparados con el cafecito para que Bueno, conversemos. ese término lo escuché yo acá, en realidad es nuevo para mí, no lo conocía, Olman. Fue a través de tu programa que escuché por primera vez ese término. Sí, vieras, Lucía, que nos dimos, cuando se inició el proyecto, nos dimos a la tarea de, porque este es un proyecto muy noble, muy lindo y queremos hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Entonces hemos querido hacer las cosas bien, apropiadamente. Entonces descubrimos en una investigación que se hizo que el birnauta es la palabra apropiada para todos los que estamos viendo este tipo de transmisiones digitales, ¿verdad? También llamadas transmisiones virtuales, aunque el término virtual, Lucía, obedece a otras cosas, pero en este momento se está aplicando, vos lo oís, ¿verdad? Clases virtuales, una conferencia virtual, llamadas virtuales, para los cumpleaños, fiestas virtuales, pero en realidad lo más apropiado es utilizar el término digital. Pero nos quedamos hoy con los birnautas. Ojalá que usted ahí en su casa esté con su cafecito, esté alistándose para la conversación que tenemos el día de hoy. La semana pasada iniciamos un tema el cual yo lo titulé, como les decía, ¿y dónde está el manual? Y repasamos un poquito de situaciones que tenemos cada uno de nosotros en nuestras familias, que tenemos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, donde siempre hay alguna diferencia, algún conflicto o alguna sorpresa, ¿verdad? Que se nos viene de repente en el diario vivir y ahí es donde muchos decimos, ¿y dónde está el manual? Y nos agarramos del pelo y decimos, a mí nadie me dijo cómo se comía esto. Entonces es un poquito lo que Sí, hablábamos hoy, Socho, hablábamos un poquito del conflicto, que lo importante es que exista el conflicto, pero que lo sepamos abordar, ¿verdad? Porque el conflicto, veíamos la semana anterior, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de mejora,
es una oportunidad que nos brinda la vida en nuestra diaria convivencia para que crezcamos, para que seamos personas que aportemos. Y como lo decimos muy bien en su programa, dejemos huella. Este es el gran desafío para que cada uno de nuestros aportes, y usted que nos ve en su casa con sus comentarios, con sus preguntas, queremos aportar para dejar huella en las vidas del otro. Voy a aprovechar, Lucía, antes de iniciar ya fuerte, un par de saludos. Doña Katy Espinosa nos saluda por ahí. Ella ayer inició un programa con nosotros muy lindo. Gracias, Katy, por estar. Por acá tenemos a don Memo Acuña, que me dice, Memo, que conoce a uno de tus hermanos. Que te ¿sí? conoce a vos también, Memo, de ahí, de la Universidad Nacional, sociólogo, y siempre muy querido Memo apoyándonos, y también es uno de los productores y está dentro del grupo que está dirigiendo y liderando acá Voces por Media Calle. Un abrazo a ambos y muchas gracias por el apoyo. Lucía, cuéntenos a todos, ¿quién es Lucía Camacho? Bueno, soy una ciudadana barbeña, que nació modelito 65, allá 60. detrás de la iglesia de Barba. Siempre me pasa que alguien conoce a alguno de mis hermanos porque soy la novena hija, o sea, una familia bien grande, soy la número 9, la bebé. Entonces, como dice Memo, siempre alguien conoce a alguno de mis hermanos. Además de que es esposito de una colega muy querida de Jenny. Entonces, bueno, crecí en Barba, ahí me formé en la escuela, en el colegio de Barba, bueno, unos años en el María Auxiliadora, ya después entré a la UCR, y dentro de mis intereses estuvo siempre la psicología, y la psicología educativa no es cualquier campo el que me ha gustado, sino que soy una enamorada de la educación. Entonces me he desempeñado mucho en esta área. Tuve oportunidad de trabajar varios años en el Museo de los Niños. Ahí estuvimos en un equipo interdisciplinario fabuloso, así aportes de muy diversa naturaleza. Y desde el año 2000 estoy en el Ministerio de Educación Pública, en una escuela que se llama Escuela Miguel Aguilar, en San Rafael de Heredia, en el Palmar de San Rafael de Heredia trabajo, en una escuela de atención prioritaria. Entonces tengo la experiencia de trabajar también en un equipo interdisciplinario, y paralelo a esto soy docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, ya por más de 10 años, unos 13 años más o menos, y pues por ahí va la historia, ¿verdad? Un poquito en el aporte de la psicología al campo de la educación. Muy bien. Lucía, y no es la excepción una barbeña en educación, ¿verdad? Tantos, como decimos, próceres que ha tenido este país, han salido de esa cuna barbeña, ¿verdad? Grandes educadores. En realidad, podemos decirlo que en Heredia, que nos podemos ir muchos años atrás, que usted y yo la escuchamos nada más, la Escuela Normal Superior, ¿verdad? Donde se formaban todos los maestros de este país. Incluso sí. recuerdo mi hermano mayor pasó ahí por la Escuela Normal Superior y vivió la transición con don Lalo Gámez, don Uladislao Gámez, la transición de Escuela Normal a Universidad Nacional, ¿verdad? Sí. Qué sí, lindo. Recuerdo, perdón, mi mamá incluida, que hace poquito tiempo se fue graduada de la universidad, de la... ¿cómo se llama? De lo que fue el Liceo de Heredia, pero que después pasó a ser, a ver, recordármelo. Sí, ahí es donde estuvo la Escuela Normal Superior. Pues mi mamá hablaba constantemente de que era una maravilla las clases con doña Emma Gamboa, es lo que más nos contaba. Incluso hay una anécdota donde dice que ella iba en conjunto con todas las maestras, posiblemente muchas en Heredia, durante sus vacaciones iban a escuchar las ponencias y las formaciones, las capacitaciones que brindaba la niña de Magamboa, que dice que eran espectaculares, ¿verdad? Una mujer totalmente enamorada de la educación también. Sí, no nos habrá dejado doña Emma un manual, ¿verdad?
Hoy que estamos con ¿y dónde está el manual? Que todos queremos saber dónde está ese manual que nos ayude. Por supuesto, aquí estamos en su canal digital Voces por Media Calle, en su programa Dejemos Huella, todos los miércoles de 5 a 6. Hoy tenemos un lujo de invitada, como nos están diciendo ahí en comentarios, ¿verdad? Te saluda Emilia Pantoja. Sí, Emilia claro. Pantoja te dejó saludos a Lucía, y sabemos que hay mucha gente y en este tema tan interesante que traemos hoy, queremos desarrollarlo. Lucía, cuénteme, aparte, bueno, de que ya nos diste un breve perfil profesional y cómo te desarrollaste desde niña, ¿verdad? Y toda esa inquietud por la educación. Recuerdo, y corríjame, Lucía, porque la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional lo que sacaban eran profesionales en psicología, pero la especialidad de psicología educativa no existía en este país hasta, creo que mediados de los 90, que por ahí un profesor que yo tuve también en la U, don Roberto Rodríguez, se arriesgó a abrir una escuelita de psicología educativa con la UNIBE, recuerdo, ¿verdad? Y ahí es donde ya la especialidad toma fuerza. Pero todos los que no estuvimos ahí, nos tuvimos que hacer o buscando, estudiando educación o trabajando en educación para ir complementando, ¿verdad? Yo también soy de los tuyos en la parte de psicología educativa y la parte de orientación, ¿verdad? Así que, y cuénteme, Lucía, mamá de cuántos chicos, ¿dónde vive Lucía? Bueno, soy mamá de dos hijos, Gabriel y Jimena, y soy abuela también. Gabriel ya tiene su niña que va a cumplir 3 añitos, entonces soy una feliz abuelita que anda por ahí, Emma. Vivo en San José de la Montaña hace ya varios años, no sé, tal vez 22 años de vivir en San José de la Montaña. Aquí, pues, rodeada un poquito de naturaleza, con ese aire fresco, que es una maravilla. Bellísimo, ¿verdad? Bellísimo, San José de la Montaña, una zona preciosa. Muy hermoso, sí. Muy bien. Muy bien, Lucía. Bueno, ya sabemos, tenemos a Lucía. Y lluvioso, frío, pero siempre con ese calor que nos transmite Lucía en sus... yo he tenido la oportunidad de compartir con ella algunas actividades, ¿verdad? A nivel educativo y siempre dulce y cálida para transmitir y comunicar, ¿verdad? Así que, Lucía, entremos al tema de hoy. Recuerde, ¿y dónde está el manual? Sí, Cuénteme, es decir, vea, a mí se me ocurrió y yo dije, claro, vamos a tener que hacerlo, porque siempre en las charlas me preguntaban, y don Olman, ¿y dónde está el manual? ¿Y cómo se come eso? ¿Verdad? Entonces yo dije, vamos a utilizar un par de programitas para compartir al respecto y de ahí se me ocurre, Lucía, el otro día que conversábamos y vos me decías, bueno, ¿qué es? Definamos qué es un manual, qué es este asunto, ¿verdad? A mí me encantaría, Lucía, que nos compartas un poquito. ¿Qué es un manual? ¿Cómo, cómo es esta vaina, verdad? sí, bueno, desde el momento en que somos una familia que decide tener hijos o hijas, aún así deben haber manuales, ¿verdad? Por ahí para las parejas también. Pero cuando hemos decidido tener hijos e hijas, ocurre una necesidad de contar con algunos elementos que puedan ser la base para la crianza. Yo no sé si existe un manual. Yo nunca lo he tenido, no lo he visto. He ido sobre la marcha aprendiendo muchas cosas, igual que lo hacemos cuando somos profesionales, por ejemplo, en esta área. Hay una frase que alguna vez me dijo una persona y me quedó muy grabada, que decía, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y a mí eso me hizo reflexionar muchísimo, ¿verdad? O sea, cuando el bebé está chiquitito, quizás porque no habla y porque nos obedece mucho a este instinto, de resolvemos, ¿verdad? Por dónde viene el llanto, qué significa, pero no hay palabras. Cuando ya las palabras existen, pues resulta ser que interesante que a veces no necesariamente las utilizamos para comunicarnos o tal vez la comunicación no es
tan adecuada, tan fina, tan necesaria como deberíamos tenerla. Entonces, bueno, yo entiendo la idea del manual como una ruta, ¿verdad? Como una serie de pasos, quizás, o de procedimientos que quisiéramos tener para poder desarrollar adecuadamente esta función. Sin embargo, si preguntáramos a un montón de profesionales, posiblemente nos dijeran pasos muy distintos o procedimientos muy diferentes. Y creo que se relaciona con la necesidad que tenemos de contar tal vez con algunos principios, incluyo ahí quizás algunos valores familiares, ¿verdad? Que podríamos incorporar, pero un manual como tal, ojalá existiera. Es muy interesante, Olman, porque, por ejemplo, para casarse hay un curso, para cuando vamos a tener un bebé nos exigen tener un curso, pero para ser mamás y papás resulta ser que quedamos ahí como muy desprotegidos. Entonces, ¿con qué contamos? ¿Ve? Con la necesidad premiante de tener alguna guía, esa ruta, esa serie de pasos o procedimientos. Y con respecto al manual, yo creo que hay de todo, ¿verdad? O sea, ¿con qué contamos aquí? Bueno, algunas personas gozan con la facilidad de tener muchas habilidades personales para la crianza, que lo viven con mucha felicidad, con mucho regocijo, ¿verdad? Habrá quienes se sientan con mucho temor, con mucho miedo, se sientan en aprietos de cómo desarrollar esta labor, ¿verdad? De crianza. Habrá quienes ponen el acento sobre lo agotado que es esta etapa. Uy, qué cansado, que no puedo dormir, que no sé a rato ni qué hacer. Y habrá quienes también viven esta etapa con muchísimo temor y con muchísima frustración. Entonces, bueno, qué importante, qué necesario sería contar con esa ruta, con esos procedimientos que nos permitieran como identificar cuál es el camino que podríamos seguir, pero generalmente ese camino lo vamos encontrando, ¿verdad? Sí, ahora sí, te interrumpo porque ahora que decís, ese camino lo vamos encontrando. Yo creo que en nuestro proceso de vida, desde que estamos chiquititos hasta las edades que podamos tener, vamos construyendo, se va construyendo un manual, ¿verdad? Un poquito ayudándonos con el constructivismo que el ser humano pasa, ¿verdad? Es decir, vamos construyendo y quizás no tenemos un manual, pero creo que entre más añitos tenemos, vamos quizás tácitamente escribiendo un manual, ¿verdad? De nuestra vida. Claro. No sé qué te parece esa parte, ¿verdad? Sí, bueno, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando no hemos tenido la experiencia, y me veo aquí como profesional también, en algún momento cuando no era mamá, algunas de los aspectos que me gustaba involucrar y cómo a través de los años ahora incluyo otros nuevos aspectos, ¿verdad? Sí. Quizá me gustaría mencionar qué hay en el manual, ¿verdad? Presuponiendo que habría alguno, como Sí, cuando... ¿en qué basamos un manual, verdad? Es decir, Sí. contanos, Lucía. Digamos que podríamos encontrar ahí mucho de la historia personal, ¿verdad? O sea, todos tenemos una familia de origen, todos hemos sido criados en una familia en particular o incluso en varias. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, desde la parte instintiva, ¿verdad? Mucho de la naturaleza, de cómo es mi personalidad, muy instintiva, insisto, ¿verdad? De si soy una persona más cálida, más dulce, si soy muy impulsiva o más enojona, ¿verdad? Digamos, ¿cómo reacciono yo? Tenemos ahí también las experiencias de vida, ¿verdad? Hay algunos autores que nos hablan de que llevamos a nuestras espaldas como una mochila invisible en la que hemos ido depositando a través de la historia las experiencias que vamos teniendo, ¿verdad? Entonces, hablando de nuestra familia de origen, ¿cómo habrá sido esa crianza? ¿Fue acaso una crianza donde mediaba mucho la no comunicación o el castigo físico? ¿O habrá sido, o nos habrá correspondido estar en una familia donde todo se permitía, donde las personas tenían oportunidad de hablar,
donde había quien regulara la participación, es decir, ¿cómo habrá sido esa experiencia? ¿Qué nos decían en esta familia de origen? ¿Verdad? ¿Cómo nos trataron? ¿Qué lugar ocupábamos en ella? Mucho de esto es lo que tomamos de nuestra mochila y depositamos en la familia actual, ¿verdad? Entonces, sin que sea una receta automática de que repetimos, ¿verdad? Pero sí mediatiza mucho nuestra experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, las reacciones emocionales que tenemos a veces son aprendidas de las personas con las que nos fuimos criando, o de repente hemos encontrado figuras importantes en el camino que nos han ayudado a tener nuevos elementos y los vamos conjuntando. Pero el punto de partida, me lo imagino yo, de este manual es mucho de nuestra crianza, mucho de los patrones que aprendimos en nuestras mismas familias de origen y que vamos pues ahí evolucionando, vamos depurando en el camino, ¿verdad? Conforme decías vos, a la experiencia que vamos teniendo. No sé, incluso hay mucha gente que nos dice, ay, yo actué de tal manera con mi hijo mayor o mi hija mayor, ya en el segundo lo hice de tal forma, ya con el tercero, pues iba a ir, ¿verdad? Sobre ruedas. Imagínate que vos sos la novena y yo soy el séptimo, ¿verdad? Entonces, como en mi familia, y disculpa que me meta porque me encantó esa figura que utilizas de la mochila invisible. Ahorita nos vamos a referir a esa mochila invisible, pero haciendo un paréntesis, con el primero, sí, uno es como un poquitillo más estricto y comete muchos errores, ya el segundo va un poquito más suelto, ¿verdad? Imagínate vos como la novena y yo como el séptimo, ¿verdad? Yo vacilo, y perdóneme la palabra, vacilo, pero con mis hermanos porque con los tres mayores, mi papá fue, dicen que durísimo, ¿verdad? Una crianza durísimo de que acuérdese que eran fueteadas tras fueteadas, ¿verdad? Era, y ya después, los últimos cuatro, la cosa fue bajando a tal punto que mi hermano, el número 6 y yo el número 7, crecimos un poquito como más libres, como más independientes. Entonces, eso que decir de esa mochila invisible, aunque yo no lo viví, a mí me transmitieron mis hermanos mayores un papá que criaba muchas veces con mucha dureza. Entonces se generó ahí un respeto y un temorcillo que no sabía, mejor no me jalo esta torta porque mis hermanillos dicen que mi tata me la puede a mí, como decimos, cuerear, ¿verdad? Y entonces, y ya uno como papá después va entendiendo, pero definitivamente esa mochila invisible, que es el modelo que uno lo tiene, ¿verdad? Yo siempre agradezco y perdóname que me salga un poquitillo del espacio tan formal que teníamos, pero yo crecí viendo a un papá en una actitud muy espiritual en las mañanas, porque él era de Alcohólicos Anónimos, Lucía. Entonces yo lo veía a él en las mañanas, que él sacaba su tiempito para hacer sus oraciones y rezar, y seguro dentro de toda la fortaleza que piden para estar sobrios durante el día, ¿verdad? Cuentan la historia mi familia que cuando yo nací él dejó la bebida, ¿verdad? Pero es ese salvé, que esa mochila invisible que nos permite a nosotros ir como tal vez guardando un poquito en este manual, ¿verdad? Esos fundamentos en la crianza que me parece acertadísimo, y yo sé que usted, querido Birnauta, que nos está viendo y escuchando, vaya apuntando ahí, ¿verdad? Y vamos a ir revisando e interiorizando también qué tenemos nosotros en esta mochila invisible, porque quizás muchas respuestas por una reacción que yo tengo ante una situación, tal vez no reviso bien la mochila invisible que llevamos, ¿verdad? ¿Qué contamos? Bueno, nos estamos basando un poquito en eso, pero ¿qué podemos decir qué debemos de contar o qué se nos ocurre, ¿verdad? ¿Qué recomendación uno puede decir en este manual? Podríamos tener esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Porque hay muchos elementos, Lucía. Sí. Bueno, de manera idónea diríamos que papá y mamá, ¿verdad? Sobre todo si deciden vivir juntos, podrían tener una comunicación, una conversación
sobre lo que esperarían, ¿verdad? ¿Cómo les gustaría que fuera ese ambiente familiar? Eso sería lo idóneo. Y sería lo idóneo que papá y mamá tuvieran una misma línea de pensamiento o muy parecida, ¿verdad? Pero sabemos que eso no siempre ocurre, ¿verdad? O sea, cuando nos dimos cuenta, ya éramos papás, cuando nos dimos cuenta hemos tenido que resolver una serie de retos que no sabíamos, quizás la primera vez que lo estamos resolviendo. Sabemos que muchas veces emprendemos este camino hasta con cosas pendientes, ¿verdad? Digamos, si resulta ser, y volviendo a la misma idea de la mochila, si yo tengo en esa mochila mucho dolor, muchas recriminaciones hacia la crianza que recibí, quizás lo primero y lo idóneo sería empezar a trabajar eso, o por lo menos compartirlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para no terminar replicando, ¿verdad? Porque muchas veces, por querer dejar de lado, ¿verdad? Mucho de las experiencias negativas, si vos lo ponías ahora en palabras que yo lo he escuchado mucho, ¿verdad? Mis hermanos mayores hablan de los castigos físicos, yo no recibí, además, ni se acordaban, seguro que yo estaba ahí de novena, Sí. circulando por la casa. Es Y, más, y Lucía, vos sos la menor. soy la menor. Ah, bueno, Sí, ok. sí, sí. Entonces, ve qué interesante, por ejemplo, cuando yo me acuerdo, cuando yo estaba en la escuela, que para mí automáticamente seguía colegio y universidad. ¿Por qué? Porque 8 antes habían hecho ese camino. Pero, por ejemplo, conozco experiencias, es más, mis estudiantes muchos señalan, hoy en día soy la primera persona en mi casa, en mi familia que está estudiando. Pero el orgullo de poder decir, la primera persona en este momento Sí, que está sacando un título universitario en la Universidad Nacional. Qué maravilla, ¿verdad? Escuchar eso. sí. Eh, Bueno, imagínate, ¿verdad? Yo me imagino con la alegría y el orgullo positivo, ¿verdad? Que se expresa eso. Un minutito nada más porque tenemos algunos saludos, Lucía. Estamos claro. en Voces por Media Calle. Nuestra invitada hoy, Lucía Camacho, psicóloga y máster en educación, está compartiendo con nosotros, conversando. ¿Y dónde está el manual? Nuestra segunda parte. Y nos saluda por acá Vilma Chávez desde Coronado. Doña María Dengo Fernández, saludos igualmente, gracias por el apoyo, doña María. Y hay un comentario que nos dicen, muy importante vernos, lo que nos dijeron y lo que creímos. La crianza marca para hacer bien y a veces hay que soltar algunas enseñanzas, nos dice doña Katy Espinosa. Sí, claro, yo siempre lo dije porque hago un paréntesis y me baso un poquito en este comentario. Como todos nosotros y en una sociedad tan patriarcal, ¿verdad? Tan machista, éramos 5 hermanos y 2 hermanas solamente, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que yo dije, yo rompo en mi vida con el machismo. Y yo tomé una decisión, ¿verdad? Porque lo traía en la mochila invisible, ¿verdad? Es más, a la fecha hay que luchar con eso también. Entonces son pequeñas cosas, son pequeños elementos que van entrando a nuestras mochilas y lo que decías, y muy acertado y muy apropiado, ¿verdad? Los modelos, lo que nos decían tal vez nuestros hermanos mayores, pero hay un momento en el que uno los trabaja, trata de ver cómo los resuelve para marcar ese alto en el camino y decir, tengo la oportunidad de ser mejor. ¿Coincidimos, Lucía, con esto? Coincidimos, claro. Ahora, si pensáramos qué es, o sea, hay ciertos valores, ciertos parámetros, digamos, dentro de la pareja, ¿verdad? Si es que visualizamos que los hijos nacen en ese contexto, pero resulta ser que no es el único, ¿verdad? O sea, si a mí me tocó ser una mamá que por ahí llegó bebé y ahí sigo estando, ¿verdad? ¿Qué quiero incluir en ese manual? Yo creo que es muy importante que visualicemos que la crianza, este manual nos permite acompañar la crianza, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberíamos encontrar ahí? Protección, seguridad, un camino, ojalá de deseo,
¿verdad? Qué bueno que estás en la vida, qué bueno que podamos caminar juntos. Lo que mencionabas ahora, ese privilegio de participar en la crianza, porque por dicha que ahora existe el Instituto WEM y hablamos de las nuevas masculinidades y hablamos también de las nuevas maternidades, porque no tengo que ser, sí, no hay una línea absoluta entre mujer maternidad, eso lo hemos criado, lo hemos construido socialmente, ¿verdad? Entonces, de repente una mujer que no sabe cómo ser mamá no tiene que sentirse culpable, no significa que automáticamente se sabe. Entonces, aquí estamos, tenemos que tener como en ese manual, como un apartado inicial que dice cuáles son sus antecedentes. Otro quizás donde encontremos qué espera usted, qué quiere encontrar o incluir dentro de este manual, ¿verdad? ¿Qué sí es un manual, verdad? Creo que debería entonces en esta parte de lo que sí es involucrar un poco las expectativas que tenemos como papás, como mamás, porque si no, empezamos a actuarlas sin haberlas considerado, ¿verdad? De repente queremos, y yo creo que pasa mucho con el primer hijo o hija, hijos perfectos, y no existen, ¿verdad? No. Que, Lucía, recordarle a nuestros birnautas todos los miércoles de 5 a 6, conversando con un cafecito. Todavía no tenemos salud. patrocinador para el café, pero pronto tenemos sorpresas. Y hay un, yo soy un fiel creyente de, de la motivación, Lucía. Uh-huh. Y ahorita que hablabas de la comunicación, ¿verdad? Porque eh, no es solamente una conversación para padres e hijos, es decir, aquí Uh-huh. tenemos birnautas que estén interesados en sus relaciones de pareja, si tienen la pareja, relaciones laborales, ¿verdad? Las interacciones que tenemos, digamos, en el vecindario. Ahora hay mucha gente que vive en condominios, entonces hay manuales, hay reglas, ¿verdad?, de convivencia ahí también, ¿verdad? Pero hay un elemento de motivación que a mí me gusta siempre tomar en cuenta porque creo que es algo muy positivo que nos puede ayudar en esa mochila invisible, porque aunque veamos, y me encantó esto que decías, Lucía, y nada más déjeme destacarlo, la adolescente o la mujer adulta grande, ¿verdad? También no voy a polarizar estas dos edades, que son mamás primerizas y tal vez se sienten culpables de que no sé cómo ser mamá y todo, pero tomamos esa parte que es, digamos, negativa, ¿verdad? Está en la parte izquierda negativa y con motivación, es decir, motivar a las personas para decirles, ok, no, aunque usted no tenga su manual o no estés consciente de que llevas una mochila invisible, que quizás ahí partimos de ahí para resolver muchas situaciones a las que nos vemos enfrentados en el día a día. Recuerde, usted está aquí en Voces por Media Calle, su primer canal digital con todas las transmisiones en vivo. Dele un clic a la campanita derecha ahí en la página para que sea notificado de los diferentes programas que tenemos. Cuénteme, Lucía, ¿qué más podemos, o qué objetivos, o qué propósitos debemos de tener? Porque cuando yo hablo de manual, cuando uno entra a trabajar, muchas veces le pasan un manual de procedimientos Uh-huh. para Sí. desarrollar las funciones, ¿verdad? Los reglamentos internos de trabajo. ¿Podríamos aplicar eso en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones familiares, en la cotidianeidad? Sí, claro, claro que sí. Y qué interesante, ¿verdad? Porque estoy pensando que las personas que han estado como yo en equipos interdisciplinarios relativamente nuevos, el manual llegó un montón de años después, ¿verdad? O Ah, sea, que nos dieron una pequeña inducción y fuimos construyendo y aprendiendo. Y esto es lo que ocurre muchas veces. Qué bueno que me decís, no solo en relación con los hijos, sino que hablamos de las relaciones
entre seres humanos, ¿verdad? Esa convivencia, de esa interacción, porque me permite decir que no importa el ámbito en el que estemos hablando, siempre que estamos hablando de cómo debemos usar ese manual, yo visualizo algunos elementos esenciales. Por ejemplo, que esté el componente de relaciones respetuosas, no importa si estamos hablando entre hermanos, de pareja, de madre e hijo, de padre e hijo, porque esto es interesante, ¿verdad? Muchas veces la gente visualiza, los hijos tienen que ser muy respetuosos con sus papás, pero también los papás tienen que ser muy respetuosos con sus hijos. Correcto. O las relaciones de pareja. Muchas veces se visualizan las relaciones de violencia del hombre a la mujer, pero nos toca atender muchos casos que son al contrario. Entonces, no hay nada establecido. Yo creo que es muy importante aquí que este manual nos ayude a mirar con claridad, que es otro componente, ¿verdad? Cuando decimos que un niño es más fácilmente expresa el enojo y quizás lo que tiene mucho miedo, lo mismo nos pasa a los adultos, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, en una relación de pareja, tal vez yo amo mucho, pero tengo muchas inseguridades desde la mochila, ¿verdad? O en mi familia de origen, ¿verdad? Que hubo una relación de engaño en la pareja de mi papá, mi mamá, entonces yo tengo mucho miedo que eso me pase, pero no lo tengo consciente. Entonces desarrollo una Sí. serie de vínculos, ¿verdad? Digamos que tienen esa motivación o ese origen y que inconscientemente termino pues replicando y peor, ¿verdad? Este esquema. Luego, algo, digamos, desde la crianza de hijos, pienso que un componente así súper necesario, exigido incluso, es enseñar habilidades. A veces nos quedamos en considerar algunos valores, ¿verdad? Que siempre van a ser fundamentales, pero no acompañamos este componente de incluir unos valores con el enseñar habilidades. Por ejemplo, vos hablabas la semana pasada incluso de la comunicación, ¿verdad? Cuando yo digo desarrollo una habilidad como la comunicación, es porque en familia o en el espacio estamos dando el chance de desarrollar de ejercitar esta habilidad. Aunque yo diga algo súper inadecuado, algo muy inconveniente, ¿verdad? Pero si a mí me dan el chance de comunicarlo ahí, lo voy a aprender. O por ejemplo, quiero que una persona tome decisiones de manera apropiada, de manera muy solvente, pero de ahí nunca permito, ¿verdad? Cuando los chicos Sí. están pequeños, ellos puede ser que se vistan así como caja fuerte, decimos, pero un niño o una niña que elige su propia ropita, que tiene posibilidades de decir qué quiero ponerme, hoy quiero pancito o quiero cereal, ¿verdad? Cuando tenemos esa posibilidad. Bueno, el poder identificar qué me gusta, cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? Tiene que ver con eso. O, por ejemplo, cuando ya empiezan a tener amigos o amigas, o nosotros mismos en el vínculo, en la relación con amigos, si no tengo esos espacios, ¿cuándo voy a desarrollar o a ejercitar esta habilidad, verdad? ¿Qué tan buena amiga soy? Si puedo, o sea, atender a las personas, ¿verdad? Para dar algún Sí, ejemplo. lindísimo. Nada más te interrumpo, Lucía, porque me encanta esta conversación y de la cual estoy no solo aprendiendo, sino recordando muchas cosas. Y ahí ya tengo como tres cosillas. Nos dice doña Odette Fonseca León, excelente programa. Saludos, don Olman, y a Lucía. Gracias por el tema, doña Odette también. Ella vive en las montañas, pero no en las tuyas, sino las del lado de San Rafael, ¿verdad? Un gran abrazo, doña Odette, gracias por su apoyo. Ella inició esta semana también con un programa nuevo y le deseamos muchos éxitos aquí desde su programa Hermano, Dejemos Huella, en Voces por Media Calle. Lucía, mira, vos estabas hablando y mientras hablabas a mí se me vinieron un montón de cosas a la cabeza, ¿verdad? Esperemos que no tengamos que hacer ¿y dónde está el manual tercera parte? Ya eso sería como las sagas de la Guerra de las Galaxias y todas esas vainas. Y no. Hoy tenemos que concluir, pero querido Birnauta, déjeme decirle que todas estas transmisiones en vivo quedan también ahí el video en nuestra página, en Voces por Media Calle, donde usted lo puede accesar para retomar muchas
de las recomendaciones que se hacen desde este su espacio, Dejemos Huella. Vieras que cuando hablabas de esto de pareja, yo tuve recuerdo una pacientita una vez que me consultó porque ella replicó como mujer buscar en sus parejas la figura de lo que fue su papá como pareja de la mamá. Y siempre, y fue un señor agresor. Y la mamá creó esa codependencia y siempre aguantó hasta el final, ¿verdad? Como antes. Y entonces, vieras que ahora que decías esto, me causó fue muy fuerte mi recuerdo porque a esta muchacha la tuvimos más de 3 meses compartiendo con ella, ayudándole, ¿verdad? En este tema de pareja y pues nunca, lamentablemente nunca logró ella como empoderarse, ¿verdad? Para resolver esa situación en la que estaba viviendo. Eso viene en la mochila invisible, ¿verdad, Lucía? Sí. Y ahí es donde muchas veces vemos que uno también busco pareja, ojalá que se parezca a mi mamá o aquellos cuentos que le decían a uno que se iban donde la mamá porque era la que sabía hacer el arrocito con leche o sabía hacer la olla carne y le decían a la esposa, no, a mí nunca me haga olla carne porque solo como la de mi mamá, ¿verdad? Y eso va generando fricciones, va generando el iceberg que hablaba yo hace una semana, ¿verdad? Definitivamente apostamos a la comunicación asertiva, siendo empáticos, siendo humildes también, porque tenemos que reconocer, ¿verdad? Nuestros errores y como bajar un poquito las orejas y saber cuándo yo me equivoco y cuándo la otra persona, pareja o hijos. A mí me correspondió en algún momento de mi vida comprender que en un castigo que le hice a mi hija cuando tenía 12, 13 años, yo me equivoqué y yo sabía que tenía que irle a pedir perdón a mi hija. Desde la silla de adulto en la que está uno arriba, ¿verdad? Bajarse con la humildad y el arrepentimiento, decirle, mi hija, mi amor, vengo a pedirte perdón porque me equivoqué. Esa humildad, ¿verdad? Esa situación en la que debemos de reconocer, porque son habilidades que estabas hablando, ¿verdad? Reconocer yo que debo de disculparme, de ceder, ¿verdad? Tengo que, si fui muy reactivo, tengo que ceder y hoy en día se habla de habilidades blandas. Yo ese término lo tengo muy en cuestionamiento porque hablábamos aquí, Lucía, hablabas de valores, hablabas de formación y creo que lo que hoy en día se pide para el respeto, tolerancia, que se habla mucho en otros conceptos, ¿verdad? Es lo que a nosotros nos enseñaron, respetar a los mayores, sea quien sea esa persona. Estamos aquí en Dejemos Huella, todos los miércoles de 5 a 6. Hoy con nuestra invitada Lucía Camacho. Le reitero, conversando sobre ¿y dónde está el manual? Segunda parte y final. No vamos a hacer ninguna saga, ¿verdad? Si está con su cafecito, disfrútelo. Ya a mí se me enfrió, pues nada importa. Me imagino que es un capuchino frío. Para los que somos cafeteros, frío igual cuenta, ¿verdad? Frío igual, muy bien. Pues vieras que me gusta mucho que mencionase esto porque yo incluiría dentro del manual, se vale meter la pata, se vale equivocarnos, se vale cometer errores muchas veces y ve que esto se relaciona con dejemos huella, ¿verdad? Muchas veces hay, bueno, en cualquiera de los roles, en el de pareja cometemos errores, en el de padres, madres cometemos errores, como hijos los cometemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Somos personas raras, extraterrestres? No, eso significa que es parte de la naturaleza humana. Es decir, ¿cómo vamos a aprender una habilidad si pensamos siempre en ese estado de perfección? Y esto se relaciona mucho con ese tema de las expectativas y de los valores que tenemos en relación con este tema de la convivencia. En mi experiencia, que ya voy como para unos 25 años por ahí de desarrollarme como psicóloga, uno de los temas, y diría que en educación es el tema más solicitado,
es el tema de límites y disciplina. Ujú. ¿Por qué? Digamos, porque yo creo que en el manual tiene que haber un apartado donde nosotros generamos una estructura. No me gusta tanto hablar de disciplina como un término cerrado, ¿verdad? Porque podemos decir disciplina dentro de la pareja. Bueno, también debería existir, pero más lo visualizo como tener una estructura, que son como aquellos términos básicos que van a facilitar la convivencia. Entonces, ¿qué deberíamos incluir ahí? Lo mínimo necesario. En el caso de los hijos, por ejemplo, nosotros decimos que es como marcar la cancha, es decir, cuando ellos saben qué esperamos de ellos. ¿Cuándo sabemos que una regla está establecida? Cuando no hay ningún problema, algo, digamos, se estableció como una norma dentro de la convivencia y puede ser respetada. Y si no es así, por eso vienen las consecuencias. Y vieran lo difícil que es ese tema en relación con la crianza de niños, niñas. Y cuando viene la adolescencia, se triplica la dificultad, ¿verdad? Porque entonces seguimos visualizando hijos muy chiquiticos y queremos seguir aplicando las mismas reglas, ¿verdad? Entonces, qué importante esta otra parte, que yo creo que también incluiría en un eventual manual, Sí, sí. Y que Lucía, cómo somos las personas en cada etapa del ciclo de la vida. muy bien. Lucía trabaja con niños, ¿verdad? Vive rodeada de niños en su institución educativa. Ahora que hablabas de adolescentes, yo soy un enamorado del tema de la adolescencia, ¿verdad? Porque es con los que me he desarrollado por muchos años, por más de 30 años en este sentido. Y definitivamente cuando hablamos de límites y que hay que marcar la cancha, yo siempre le explico a la gente, le digo, bueno, ustedes como en el fútbol, marca la cancha, ¿verdad? El Ujú. equipo contrario tiene la bola. Si cometen un error y la bola la perdieron, la tiene el otro equipo, ¿verdad? El equipo contrario. Igualmente pasa con los niños y adolescentes cuando establecemos límites. Nosotros no los castigamos. Ellos, por las decisiones que toman, eso acarrea consecuencias, Ujú. tanto Sí. positivas como negativas. Entonces yo siempre le he dicho a mi gente, mire, si usted toma una decisión y usted botó la bola, sepa que el que la agarra ahora es su papá. Ujú. Y o usted tomó esta decisión sabiendo cuáles podrían ser las consecuencias. Y entonces como que el enfoque es, ok, al niño, a la niña, al adolescente, a la pareja, a quien sea, ok, usted tomó esta decisión, es su responsabilidad asumir las consecuencias. Y es que eso me recuerda, vieras que yo soy amante de la lectura de textos antiguos, ¿verdad? La parte esta teológica y todo. Me recuerda mucho aquella historia que nos cuentan desde los catecismos de la creación, ¿verdad? Ujú. Cuando se da el inicio del pecado en el mundo, se narra en el libro del Génesis y que llegó en una figura literaria que se usa, llegó Dios y le preguntó al hombre, mira, comiste del fruto del árbol prohibido, ¿verdad? Y él inmediatamente zafa el lomo y le dice, no, fue ella la que me lo dio. Y se va, dice la historia, es interesantina, porque no es una interpretación religiosa ni espiritual, y dice la historia que se va a Dios y le pregunta a la mujer, ah, bandida, ¿verdad? Parafraseo, no se me vaya a resentir la gente. Y le dijo, ah, bandida, entonces usted fue la que agarró el fruto y se lo dio a comer a su pareja para que pecaran. Y ella zafa el lomo y le dice, la serpiente fue la que me engañó. Desde esa historia que se narra en ese texto, ¿verdad? Somos expertos en zafar el lomo, en no asumir nuestras responsabilidades. O aquella otra Sí. imagen, Lucía, el adolescente, ya cuando la hija está pidiendo permiso para salir con algún chiquillo que le gusta y se va donde el papá y le dice, pa, si es para ver si me deja ir, ya no van a las melcochas como íbamos nosotros, ¿te acordás? Sí. Las melcochas, sino que le dicen, pa, para ver si me deja ir al mall. Y el papá se zafa el lomo y le dice, vayan de su mamá a ver qué le dice. O a la inversa, van de la mamá y le dice, vayan de su papá a ver qué dice él, ¿verdad? Son temas, son
mochila invisible que cargamos muchas veces, pero yo creo que en la comunicación, en ese ejercicio, ¿verdad? De la pareja que converse, cuál es, en este manual que nosotros hemos construido en nuestra historia de vida, en la historia de vida de la familia, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los límites? Tengamos esto claro, que si mi hijo, yo hizo 8 hablaba del tema de que entró la mamá al cuarto y el hijo con el cuarto desordenado. Ok, si se sabe eso, bueno, a mi chiquito, usted tiene que mantener su cuarto limpio, tiene que mantener su cama tendida, si no las consecuencias son estas, estas y estas. Y se pueden evitar muchas situaciones adversas. Lucía, ejemplos puntuales, porque hemos estado también con ejemplos puntuales, pero establecimiento de límites, comunicación, revisión de esa mochila invisible, ¿verdad? Elementos básicos que traemos desde la crianza, esos fundamentos, ¿verdad? Que van construyendo nuestro manual. Cuénteme, Sí, ¿qué ejemplos puntuales? yo digamos, el ejemplo que acabas de dar de verdad, ubicado en el paraíso, ¿verdad? En el Génesis, para mí ese es un ejemplo de cómo se resuelven conflictos. Lo asumo, ¿verdad? Lo hago con compromiso, tiro la toalla, genero culpas, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Cómo desde ahí, desde la misma génesis de una pareja, de una familia, de una crianza, podemos nosotros ir visualizando cómo el conflicto no solo es parte de la vida, sino que es algo que vamos a ir ejercitando paulatinamente. Y esto aquí tenemos que decir, bueno, involucra una serie de valores, ¿verdad? Como lo estabas mencionando. A mí me gusta, bueno, voy a dar un ejemplo que lo acabo de vivir recientemente. Resulta ser que ahora en esto de las clases digitales, ¿verdad? Hay un chico que entra en la plataforma de Teams y la maestra lo refiere, ¿verdad? Porque empieza a hacer burlas, empieza a generar en el chat conversaciones con los compañeros contra la maestra y empieza a darse una modalidad en que empiezan a sacar compañeritos, ¿verdad? Un chico de 9 años. Entonces, de la maestra me dice, y hablamos conjuntamente con la mamá, entonces la mamá dice, bueno, es que yo quise generar mucha autonomía en él es un chico muy independiente, en efecto, entonces yo lo dejé, él está trabajando con el teléfono, yo lo dejé en el cuarto para que él sienta esa independencia. Entonces, revisando con mamá, le decíamos, bueno, mamá, ¿en el cuarto hubo supervisión? No, no había. El chico hizo las cosas de acuerdo a las reglas que se habían establecido, porque ahora hay reglas virtuales, ¿verdad? También. Sí, claro. No, no lo logró, no lo pudo hacer. Entonces, ¿qué significa? Yo doy cierta libertad cuando en este caso el chico está en capacidad de asumir esa libertad, sino yo empiezo a recoger el mecatico, ¿verdad? Y entonces, cuando me demuestra que todavía no está en capacidad de hacerlo, lo pongo en desprotección, ¿verdad? Entonces, para generar seguridad nuevamente, está pidiendo a gritos, no, alguien tiene que supervisarme. Y en efecto, ¿verdad? O sea, entonces se estableció un nuevo lugar de trabajo, un poco el monitoreo de esta mamá, y bueno, el chico ya dejó de hacer una serie de cosas. Incluso tuvo una advertencia como en el momento en que puedas volver a hacerlo con responsabilidad, se te va a devolver esa posibilidad. Pero entonces, este es como un ejercicio que a veces no hacemos. ¿Qué tal si esa mamá hubiera insistido en esa independencia? O algunas que del todo ni siquiera dan ese chance, ¿verdad? Usted no puede hacerlo, entonces más bien haga cosas por usted. Pero entonces aquí hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacerle a los papás, pero nos la podríamos hacer en pareja también, o con respecto a otra gente en la convivencia comunal o lo que fuera. Yo le digo mucho a los papás, les pregunto, si usted mañana no estuviera, ¿cómo le gustaría que sus hijos le recuerden? Wow. Igual, ¿verdad? Mi pareja le diría, si usted mañana no amanece, ¿qué recuerdos quisiera tener de esta convivencia? Y es una pregunta muy fuerte, porque por supuesto que eso no queda con los 5 últimos minutos que convivimos. Tiene que ver con cómo hemos ido construyendo paulatinamente esta convivencia. Y es que a veces damos por automático una serie de cosas que ocurren o no logramos establecer una priorización de lo que puede ser importante para nosotros. Entonces yo podría decir, ¿cómo visualizo esta relación de pareja hoy?
¿cómo la visualizo en 5 años, en 10 años? Imagínense con la crianza de los hijos, ¿verdad? Sí. Aunque decimos cuando nacieron, oh, yo quiero que sea lo más lindo, cariñoso, que cuando esté grande esto, lo otro. Y cuando tiene 13, 14 años queremos que ya no estén por acá. Lucía, sí, o decimos auxilio, tarjeta roja, alguien que venga a hacer el manual. Muy lindo, Lucía. Mira, vea usted y sea testigo, y usted, estimado Birnauta, cómo se nos va el tiempo en estas conversaciones, ¿verdad? Ya estamos en los últimos minutos de transmisión. Aquí la comprometo, Lucía, con los Birnautas y con el programa, que vamos a tener que desarrollar una parte muy linda, que es el manejo de límites, que quiero que la trabajemos juntos un día de estos, que nos pongamos de acuerdo y que vos tengas la disponibilidad. Lo más importante es la última cápsula que yo siempre expreso antes de despedirnos. En menos de un minuto, Lucía, ¿qué es lo más importante y dónde está el manual? Parte 2. Bueno, yo diría que como mínimo el manual debe manejar una estructura que sea coherente. Coherente significa que no solo la escribo o la digo, sino que la hago una práctica en mi vida. Que debe estar muy adaptada a la edad de cada quien, es decir, estar muy claros en cuál es la etapa del ciclo de vida. Si hablamos de un niño, de un adolescente, una persona adulta, adulta mayor, o si hablamos de la vida de pareja, por ejemplo, en qué momento de ese ciclo nos encontramos. Y muy, muy fundamental, creo, ¿verdad? Cómo resolvemos los conflictos, porque nos vamos a evitar ahí una serie de condicionantes. Muchas gracias por esta invitación y por todos los saluditos y comentarios que han habido por ahí de gente que nos seguimos encontrando. Sí, Lucía, encantadísimos de tenerte acá en Dejemos Huella, el programa de los miércoles de 5 a 6 en su canal digital Voces por Media Calle. No creas, por ahí te traigo, ¿verdad? Déjeme comentarle, de hoy en 8 es el Día del Niño en este país. Vamos a tener una invitada, vamos a tener una niña, una chica de 5º grado, una luchadora, desde que nació con un problemita congénito en su corazón. Al día de hoy, linda la chica, estudiante ejemplar en su escuela, ¿verdad? Ella se llama Isabela Araya, va a estar con nosotros, con su mamá y con su hermanita, en el programa Dejemos Huella, de hoy en 8. Isabela va a estar con nosotros y nos va a contar un poco de su historia, y vamos a estar en un programa especial en celebración del Día del Niño acá en nuestro país. Le informo que para hoy a las 7 tenemos a Mirna Calderón, psicóloga, va a estar hablando sobre el duelo a las 7 de la noche en su programa Fuerza Interior, y a las 8 contamos con Diana Lucía Salas en su programa Armonía, una pausa para meditar. Hoy trae un tema lindísimo sobre mantras, cantos para tranquilizar y relajar la mente, con Indiana Leal, su invitada. Recuerden, Voces por Media Calle, su primer canal digital con transmisiones totalmente en vivo todos los días durante toda la semana. Los esperamos acá a partir de las 7 de la noche. Le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en su programa Dejemos Huella. Lucía, lindísimo. Muchas gracias por estar por acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Lo he disfrutado muchísimo y eso es un placer. Bueno, muchas gracias, y ahí seguimos tomando café. Que Dios me los bendiga a todos. Que tengan muy buenas noches.